Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado internacional, así que muy ilusionado de conversar con él. Es un amigo de hace un tiempo y alguien que admiro mucho como artista. Tenemos al pintor colombiano Pedro Cobo. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. No, gracias a ti. Bueno, Pedro es un pintor colombiano. Ahorita está, nacido y crecido en Cartagena, ¿no es cierto? Sí. Y ahorita estás en Cartagena trabajando, Viviendo en Cartagena, sí. Sí, pero nos conocimos en Savannah, Georgia, en Estados Unidos, en la maestría. Tú estudiaste pintura, el MFA, y yo estudié cine. Y siempre me ha gustado muchísimo tu trabajo, así que te agradezco el tiempo para conversar. Cuéntame, ¿cómo empezó todo esto de la pintura en tu vida? ¿Cómo te empezó a interesar? Esteban, yo comencé como ilustrador primero, la verdad. Trabajé como ilustrador casi 8 años y luego decidí dar este paso al vacío de ser pintor, que obviamente trae un montón de incertidumbres y dudas, pero que Sí. pues uno le toca en algún momento de la vida pues tratar, porque cómo se hace. ¿Y empezaste como ilustrador de chico? O sea, de niño dibujabas, ese tipo de cosas. No, sí, no. Yo comencé dibujando desde muy chico. Mi mamá era directora de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y pues crecí en ese ambiente y con muchas ganas de dibujar siempre y luego estudié artes visuales en el pregrado y mucho tiempo después hice la maestría. La maestría ya ¿Y, fue como 8 años después del pregrado. ¿Y en qué momento, o sea, tú te desempeñabas como ilustrador primero, pero decidiste dar este salto al vacío, pero en qué momento decidiste en general, sabes que yo quiero ser artista visual, quiero ser ilustrador, quiero ser pintor, a eso me quiero dedicar? Eh, Cuando llegó el momento de escoger una carrera, realmente, en ninguna otra ocasión, creo yo, cuando me vi enfrentado a la situación, como todos, de tener que escoger qué hacer el resto de tu vida, pues me di cuenta de que lo único que había sido un común denominador a lo largo de muchos otros pasatiempos había sido el dibujo y sobre todo el dibujo, ni siquiera la pintura. Yo no comencé a pintar sino ya en la universidad. Pero dibujar, ¿sabes, Esteban? Dibujar en el cuaderno, dibujar en las partes de atrás, dibujar a los amigos, ¿sabes? El propio que te agarran en un grupo y te agregan solo para que dibujes las cartulinas en las presentaciones, en los colegios. Tal cual, ¿sí me entiendes? Sí. Y a partir de eso, pues, salté allá a la universidad y tuve la fortuna de tener unos muy buenos profesores y así, en el pregrado sobre todo. En el posgrado no mucho. Cuéntame un poco, revisando acá tu página web, pedrocobo.com, hay algunas obras que has colgado y las ponemos en pantalla. ¿Cuál es O sea, me vas a disculpar, yo soy muy ignorante con historia de la pintura, teoría de la pintura y todo eso, pero yo noto un poco o sea, una mezcla entre el estilo más impresionista, un poco suave, pero a veces también mucha definición en los rostros, en los rasgos, en los cuerpos. Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Qué artistas sigues tú? ¿Qué artistas te influencian? Pintores en general. No, bueno, yo creo que todas las semanas alguien diferente, todos los días uno se ve bombardeado en el Instagram por toda esta cantidad de gente talentosa eh, que hace cosas todos los días. Es muy difícil para mí nombrarte así quién me influencia, uno o dos. Yo sigo mucha gente, obviamente mis profesores, Alfonso Álvarez, Felipe Machado, Nicolás Uribe, mis profesores de pregrado influenciaron mucho mi obra y luego pues ya literatura, escritores pues como García Márquez obviamente y muchos otros, o sea, colombianos, cartageneros, pero así me gusta más como pensar en pintores que están vivos que pintores de la historia del arte y de estos ismos
Yo creo que me influencia más esta gente que está posteando todos los días en el Instagram y yo me meto y veo y digo, uy, o sea, está, me encantaría poder hacer este pequeño gesto o estos momentos que este tipo consigue o esta mujer consigue en este cuadro. Entonces, obviamente uno nunca logra, pero todos los días está un poquito influenciado por aquellas personas que uno ve todo el tiempo, ¿no? Sí, no, de todas maneras. Y a veces uno no se da cuenta y empieza a implementar esas cosas en su arte. Sí, Eh, claro. Cuéntame un poco esto, me pareció interesante lo que dijiste, que te influencian las novelas de García Márquez y de otros autores. Ujú. ¿Qué es lo que te da la literatura como base para poder crear? O sea, ¿qué es lo que te da eh, los textos, ¿no? Como base para poder crear un arte visual? Pues no solo sería la literatura, yo creo que todo. El cine también muchísimo. Películas, por ejemplo, no sé, estuve trabajando en mi tesis una serie de pinturas sobre mi abuela y tenía mucho en mente las películas de Fellini, como Amarcord, por ejemplo, donde hay mucho de la abuela, de la nona y de lo que pasa en familia y de lo que es crecer uno con la abuela en la casa. Eh, lo mismo de García Márquez, hay en las novelas de García Márquez, bueno, primero que muchas suceden en Cartagena, segundo, pues está esta especie de compartir con tus abuelos siempre presente y cómo eso de una u otra manera influencia tu arte y lo que tú produces como pintor. Bueno, tú lees algo de eso, ves una película como estas y luego vas a pintar sobre tu abuela y obviamente es inevitable tenerlo en cuenta a la hora de reflexionar sobre tu propio trabajo y escribir sobre tu propia obra, eh, y de producir también imágenes, porque uno pues se, tiene que en algún momento sentarse y escoger un poquito eh, qué es lo que vas a pintar y qué escena de tu abuela en este caso es la que voy a pintar y por qué. Eh, entonces sí, yo creo que pues todo, ¿no? Música, literatura, cine, todo eso yo creo que influencia de una u otra manera la producción artística de cualquier persona, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y ahora cuando hablas de tu abuela y cómo la vas a retratar y por qué, qué clase, o sea, yo he visto en tu Instagram también haces varios retratos de personas y haces comisiones. ¿Qué cosa buscas en un personaje? O qué cosa te llama la atención? ¿O qué cosas, cómo decides tú qué cosa, cómo retratarlos y por qué retratarlos y todo? Bueno, Esteban, primero hay que diferenciar para mí, tengo que diferenciar entre estas personas que yo siento un par de horas acá y pinto, que son muchas veces mis amigos, mis primos, etcétera, con un proyecto como el de retratar a mi abuela, porque eso fue una serie de 25 horas de ella. Entonces era muy diferente cuando tú estás pintando a alguien recurrentemente, es muy diferente a que si sientas a un amigo un par de horas a pintar. Entonces por ahí este proyecto pues era más sobre mi relación con mi abuela y cosas que yo quería decir sobre cómo la veía yo. Eh, y surgió como eso de una manera muy espontánea y muy natural, de una pintura que hice de ella que no me gustó porque estaba muy linda y ella se veía muy bien, pero al mismo tiempo no era esta matrona, no era esta mujer con autoridad con la que yo crecí en la casa. Entonces luego hice un cuadro que era más parecido a lo que estaba pensando en ese momento y me di cuenta que, bueno, pero también al mismo tiempo con los nietos siempre ha tenido una relación muy distinta a la que tiene con mi mamá o con el que sea. Entonces, de ahí fui haciendo cuadros de ella y de momentos y situaciones mías con ella que, que terminaron siendo la tesis, porque y entre tantas cosas creo que mi trabajo más íntimo y más significativo hasta hoy. Eh, los retratos de mis amigos pues son en parte, bueno, modelo gratis. A mí me gusta pintar del natural. Son personas que están dispuestas a sentarse a hablar conmigo y a dejarse pintar un par de horas. Y yo agradezco mucho, mucho eso, ¿no? El tiempo que la gente
le brinda a uno sin nada más que pues un retrato que me voy a quedar yo con él, porque la mayoría de veces son en cuadernos, y es una forma también para mí de recordar, ¿no? Tengo muchos de mis tiempos en Sabana, por ejemplo, y es muy interesante volver y verlos, y acordarme de personas muy significativas y personas a veces un poco más irrelevantes, pero que ahí están, o sea. Claro. Sí, algo bueno, me viene a la mente ahora es cuando hablamos de fotografía, por ejemplo, o hablamos de imágenes fijas, ¿no? También de pintura, todo el mundo dice, por ejemplo, no sé si te han dicho, por ejemplo, que viene tu amigo y ve la mamá le pintas a tu amigo, la mamá de tu amigo ve el cuadro y dice, oye, Pedro, has capturado su esencia, o algo así. Sí, sí. Entonces, el temperamento, el comportamiento es increíble, pero sí se puede desprender de una foto, de un cuadro, ¿no? ¿Tú también piensas eso, que podemos conocer a una persona como es casi a través de un Yo, retrato? yo, yo pienso que de pronto en muchos cuadros, tal vez, de pronto en un cuadro yo lograré capturar algo de lo que yo pienso es la esencia, o de lo que yo quiero decir del modelo o la modelo. En el caso de mi abuela, yo siento que pues yo voy a pintar a mi abuela mejor que nadie, que Picasso, porque es mi abuela. O sea, yo tengo algo, una relación con ella que quiero creer que va a cambiar el resultado de la obra, para bien o mal, ¿sabes? De una u otra manera va a haber algo importante ahí, relevante que decir de una relación que ya había. Eh, entonces, yo siento que a medida que tú conoces más a una persona, y la pintas más, tienes más que decir de la persona. El tema de la esencia me parece un poco romántico Sí, y, y válido, ¿no? Y también es una forma como la gente experimenta el arte, ¿no? En general, y cada quien podrá verlo así o no. De pronto para ti sí capturó la esencia, y eso es invaluable y muy subjetivo también. Pero no, en ningún momento como pintor estoy, imagínate, buscando capturar la esencia, porque ahí mismo me pondría también un tremendo peso que no quiero, ¿sabes? claro. Yo pinto, ¿sabes? Lo mejor que se puede, y ya está, ¿sabes? Claro, no, sí, algo, bueno, cuando dijiste romántico, me dio risa porque yo no sé cómo es en Colombia, pero yo siento que la sociedad peruana ve el arte, y yo también, por eso también hago este podcast y entrevisto a artistas, porque creo que la sociedad peruana a veces ve el arte como algo muy romántico y muy Sí, de musas e inspiraciones, y hablan de, has capturado su esencia, no sé qué. Y estoy saltando un poco, ¿no? Pero quería que me cuentes un poco, o sea, desmitificar quizá algunas convenciones o estereotipos que se tiene sobre la pintura en general, que tú dices, no, eso no es nada como la gente cree. No sé si tienes algún ejemplo de eso. sí, bueno, el tema de las musas es el propio ejemplo para mí. Claro que esto no es hay que aclarar, ¿no? Para la audiencia y para todo el mundo que va a escuchar esto, que esto no es una regla general que se le aplica a todos los artistas. Cada quien tiene su proceso creativo y produce de la forma que quiera y como le sirva más. En mi caso, yo me tengo que sentar a pintar 8 horas todos los días, no importa si tengo o no tengo ganas. Muchas veces pues me levanto con ganas de hacer cualquier otra cosa, pero pues es mi trabajo, y yo creo que es lo más importante que tengo que hacer, es mi responsabilidad, y como cualquier otro trabajo, o sea, levantarse, ya, trabajar y luego pues hacer lo que tengas que hacer. Pero eh, sentarse a esperar una musa para mí, como lo dije anteriormente en otro de estos podcasts hablando, es una excusa de procrastinar. O sea, yo veo en sentarse a esperar la musa como una excusa para no trabajar y para hacer cualquier otra cosa mientras tanto. Entonces yo siento que si tú te sientas 8 horas al día, pues vas a pintar algo, no importa, algo te va a salir. Entonces, y eso se acumula, ¿no? Y es una práctica diaria, laboral, como cualquier otra, y pues hay que verla de esa manera y tratarla de esa manera. En mi caso, por lo menos, eh, es así. O sea, muchas veces no tengo ganas de pintar, o lo estoy sufriendo mucho, e igual pues el seguir con el impulso me sirve para terminar o para seguir trabajando en una obra.
Sí, eso creo que es lo fundamental, lo que has dicho, que es un trabajo y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Y claro, 8 horas al día es impresionante y te lo tomas, bueno, súper en serio, obviamente. ¿Y haces un proyecto a la vez tú? No, 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 para No, nada. es Yo igual. trabajo en varias pinturas al mismo tiempo. Me gusta porque a veces, a veces agarro un cuadro y lo comienzo y lo dejo ahí un mes y vuelvo y lo retomo después. Mm. Prefiero hacerlo así. De pronto hay uno que te sale en una tarde, pero prefiero darme como un descanso visual a veces de la obra porque uno pierde como la objetividad cuando está casi que como un caballo así de coche que no ves Sí, muy bien. ¿No? no, Eh, sí, de todas maneras. Y cuéntame un poco tu proceso, o sea, obviamente yo sé que empiezas con sketches y bosquejos y todo eso, eh, pero digamos, utilizas otro medio, o sea, yo sé que has hablado también de fotografía y de literatura y de cine, pero en algún momento, digamos, esas referencias que tú tienes, ¿se aplican en general para tu obra o en algún momento ha habido un cuadro que has dicho, esto me recuerda a este estilo de fotografía o a esta película o a esto? Entonces vas y la ves o es más como general. no, me pasa mucho todo el tiempo cuando estoy pintando. Este cuadro me recuerda a este cuadro de este pintor y no sé si lo voy a ver, pero lo tengo en cuenta y como que pienso en pequeños momentos de obras que de pronto aparecen en pinturas que yo estoy haciendo y que tal vez inconscientemente influenciaron a eso, ¿no? Ujú. Entonces puede ser películas, no sé, mucha fotografía de películas, luces en algunas películas que son impresionantes y que a veces uno va y vuelve y hace sin tenerlo, sin que sea como a propósito, ¿no? Este cuadro que estoy haciendo que está acá atrás, por ejemplo, es un retrato Ujú. de una pareja. Es una comisión, es algo que casi no hago hoy en día, pero que es una comisión muy especial porque esta señora fue la primera persona que me compró una obra en Sabana Ujú. y desde hace rato ella quería que la pintara con el esposo y terminaron siendo muy buenos amigos míos desde mi primer quarter en Sabana y para mí es muy bonito poderlos pintar, ¿no? Y bueno, estoy haciendo este cuadro y este cuadro para mí, no sé si se alcanza a ver bien, después te puedo Sí, mandar sí. una mejor foto para que la pongas ahí. Ujú. Eh, Parece como un screenshot de una película de Wes Anderson, por ejemplo. O Sí. sea, es tal cual como la pareja en el medio, los colores son muy apastelados, toda la composición es como simétrica. Parece como una película de Wes Anderson y no es algo que yo hice a propósito. Ellos en verdad se vistieron de la forma que se vistieron porque quisieron, yo no les dije nada, pero sí como acomodé la composición a algo así y inconscientemente y luego fue que viéndolo y hablándolo con un amigo caímos en cuenta que parecía casi una película de Wes Anderson. Entonces a Claro. veces yo siento que uno produce y uno pinta y luego pues conecta un poco los puntos y entiende, ¿no? Lo que está haciendo a partir de la conversación y la reflexión sobre el trabajo y no viceversa, en Ujú. mi caso. O sea, yo pinto y luego pienso sobre lo que estoy haciendo, de pronto qué hay en común y de ahí saco como un proyecto. No es como que me siente a pensar y luego a pintar, ¿sí? ¿Tú crees que la gente piensa demasiado esas cosas? O sea, en cine lo tenemos mucho, ¿no? Esto de, no, tiene que estar perfecto mi guión, tengo que tener la mejor cámara, tengo que tener todo. Y a veces solamente haciéndolo varias veces vas a mejorar. Pero tú has visto en pintores que tú conoces y todo, sobreanalizar antes de empezar. Yo creo que hay pintores que conozco que son increíblemente buenos, que son tremendos y que sobreanalizan y pintan súper consciente de lo que van a hacer y todo el tiempo. Entonces, como te decía, ¿no? Cada quien tiene su proceso y a cada quien le sirve como le sirve. Yo me motivo más levantándome, tomándome un café y poniéndome a pintar que levantándome, tomándome un café y sentarme a escribir qué es lo que voy a pintar. O haciendo 1000 estudios o lo que sea, ¿no? Yo ya antes solía hacer estudios en digital de color y ya no los hago porque siento que no quiero saber, no quiero tener todas las respuestas a las preguntas que tengo antes de sentarme a pintar. Creo que le quita un poco el suspenso, ¿no?
A veces la frustración también, pero a veces el suspenso también. Y, Y el sorprenderse a sí mismo, que es esas pequeñas y victorias, ¿no? De la pintura. claro, sí. Y el Eh, juego, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ponemos un color acá? No, pero no va con mi paleta o mi teoría y qué diría Rembrandt o qué sé yo. Bueno, pero podemos jugar con esta silueta. O sea, yo creo que el arte en general, no solo la pintura, sino el cine, la literatura, el teatro, etcétera, tiene este componente de juego y tiene este componente de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar y uno puede prepararse, pero a la hora de la hora siento que las piezas, la pintura y el arte en general, a veces te dice cómo hay que hacer. O sea, en un guión, por ejemplo, a veces el guión te dice cómo tiene que acabar y te lleva en cierta dirección, pero no puedes a veces planificar eso. No sé si estás de no, acuerdo con... sí, yo creo que planificarlo tanto le puede sumar o restar muchas veces a ciertas cosas, la espontaneidad de un actor a la hora de recitar un guión. Te pones a ver comedias como esta de Curb Your Enthusiasm, que es puro, no hay un guión, sino como un script que le dice a los actores más o menos qué es lo que va a pasar, pero ellos van e improvisan. Eh, Le da cierta como espontaneidad a la cuestión a esa comedia y ese tipo de comedia que hace ese man. Pero no sé si funcionaría para todo. Y también hay pues directores que son impresionantes y que tienen su guión muy trabajado y no quieren nada que ver, que nadie se lo esté tocando, ¿no? Entonces yo creo que funciona de cualquier manera. En mi caso, prefiero, sí, tengo bocetos, hago muchos bocetos en mi cuaderno todos los días, pero no con el ánimo de que todos los bocetos que hago vayan a terminar siendo un cuadro, sino lo que sucede en el cuaderno muchas veces es simplemente para el cuaderno y luego si en algún momento quiero, voy y reviso y encuentro ideas en dibujos que había hecho y es dibujar todos los días y ¿sabes? Ser Sí, no, diligente con lo que haces y salen, las cosas salen, cualquier sí. vaina. ¿Y tú los 7 días a la semana o los domingos, día de descanso? Yo Bien. trato de tomarme los sábados, que voy y almuerzo donde mis papás, eh, Mm. pero no sé, la verdad es que últimamente, si sea un par de horitas, pues, me siento y toco un poquito. Hay días obviamente que trabajo más, hay días que trabajo menos. Esto de 8 horas diarias de pronto no es una ciencia exacta, sino que bueno, si hay días que tengo que hacer algunas cosas porque también eh, hay que hacer otras cosas en la vida. Sí. Eh, Voy y lo hago. En este momento estoy tratando de dar clases gratis aquí en Cartagena, tratar como de contribuir en la movida pictórica, cultural, local, de alguna u otra manera gratis. Es lo máximo que voy a hacer de trabajo social, la verdad, pues. Es Claro. lo más parecido a algo que yo creo que puedo contribuirle a la sociedad de forma gratis y tratar de devolverle algo a esta ciudad con la que he sido un poco negligente y que he abandonado mucho tiempo. Entonces, estoy muy contento de estar acá. Es como mi ecosistema y estoy tratando como de darle algo de regreso. Entonces, por ahí el otro fin de semana voy a dar una clase de pintura y voy a hacer un evento de dibujo gratis. Entonces, Ujú. Está ese bueno, tipo de está muy cosas. bueno. Y es verdad, o sea, uno tiene que aportar desde donde puede y desde lo que sabe, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Estoy viendo también tu Instagram acá y hay un par hay más obras acá en tu Instagram. Algo que me llama la atención, Pedro, es que tienes, bueno, la mayoría son cuerpos, ¿no? Pero Ujú. no son, son muy variados, o sea, tienes cuerpos muy definidos, ¿no? Y tienes otros, por ejemplo, esta serie The Swimmer, la Ujú. nadadora o el nadador donde el cuerpo está como partido por la mitad, o tienes un pie, o tienes o sea, un pie muy definido y quizá otro que es un pie con un dedo más largo que el otro. Eh, Todo eso ¿estás buscando decir algo específico sobre el cuerpo humano o es algo que te sale nomás? Bueno, para mí cuando yo estoy ya dibujando el cuerpo en el agua, se trata más eh, intereses estéticos, personales, formas, colores, composiciones. Claro que tengo algo que decir en términos conceptuales sobre esta serie y pues para mí es de nostalgia completa, es muy solo,
son figuras solas en el agua. Entonces, obedece como a una profunda nostalgia caribe. Y partiendo de eso, siento que algunas más, otras menos. Un proyecto que he trabajado por mucho tiempo, entonces hay veces que he querido hablar más como de otras cosas, de días nublados, de situaciones difíciles, o de cosas más como joviales o fáciles de ver y de querer dentro de gente nadando sola en el agua. O sea, entonces he hecho casi que, creo que son 100 cuadros ahora en total de Wow. nadadores a lo largo de como 6 años. Y Wow. muchos de esos pequeños, la gran mayoría obras pequeñas, una forma como de continuar pintando todos los días también algo que no sea solamente el retrato, sino que pueda como, uh, que encontré tal vez al principio, sobre todo en la refractación del agua y de cómo se ve el cuerpo a través del líquido, y lo que puedes hacer a la hora de deformar y de hablar de movimiento y de muchas cosas que me interesaban estéticamente, y luego me di cuenta de que pues estaba pintando solamente figuras solas y como te decía, ¿no? Conecté un poco lo que estaba haciendo y me di cuenta que era muy caribe, muy nostálgico, muchas veces hasta como recordando momentos de la vida acá en Cartagena y de lo que implica crecer en el Caribe, y Ujú. de cómo tus relaciones personales todas se ven eh, siempre como relacionadas con el mar, de alguna manera. Cuando uno Ujú. crece en una ciudad donde es verano todo el año y el agua siempre está tibia y el mar está a una cuadra, entonces como que pues, todo el tiempo la relación con el agua No, está, Cartagena ¿sabes? es lindo. Yo, sí, sí, sí conozco y es un sitio bellísimo. También tienes acá, hablando de personajes solos, ¿no? Tienes también autorretratos. Y te quería preguntar, la semana pasada tuvimos a Laura Correa, que es una fotógrafa peruana, y ella dijo que a través de los autorretratos se puede conocer a sí misma bastante. Ok. ¿Tú sientes lo mismo con tus autorretratos? ¿O con el autorretrato? Yo hago pocos autorretratos, fíjate, de pronto no me quiero conocer a mí mismo tanto. De pronto me da como miedo eso. No, yo hago pocos autorretratos porque he tenido la fortuna de tener muchos amigos que se sientan para mí. Entonces tal vez prefiero mirar a otra persona y me gusta también la conversación. Pero trato de hacer diligentemente una vez al año, por lo menos en mi cumpleaños, un autorretrato. Y hace poco hice uno, que es el que seguro estás viendo. Mm, Y sí. para mí, en el autorretrato encuentro un espacio de experimentación también, de hacer cosas de pronto un poquito más osadas, siento menos la necesidad de interpretar diligentemente a la figura, porque, bueno, soy yo y me puedo tomar como la libertad de hacerme un poco más así o más o menos así, o de pronto no hacerme los ojos o lo que sea. Eh, Ujú. entonces, para mí eso es el autorretrato. Yo no exploro el autorretrato en términos conceptuales, para nada. Para mí es meramente una situación en la que tengo toda la libertad técnica de pintar lo que me dé la gana y nadie le importa. Claro, no, sí, es verdad, ¿no? Hay que ser más leal cuando es otra persona con sus rasgos y todo, pero cuando se sientan tus amigos y conversan y los retratas durante un par de horas, sientes que, obviamente serán tus amigos de toda la vida, pero sientes que descubres algo nuevo después de terminar el retrato sobre ellos. O sea, wow, no lo ves Este, de esta forma. es muy chistoso porque sí, hay algunos que son amigos míos de toda la vida, pero muchos otros que son nuevos amigos, o que son personas que acabo de conocer o lo que sea. O sea, hay veces que me ha tocado pintar gente que hace un par de semanas iba a pintar a un amigo de un amigo que conozco también aquí en Cartagena. Y él vino aquí a mi apartamento, estudio, oficina, etcétera. Eh, y terminé pintando a la esposa porque la novia quería que la pintara. Y él dijo, bueno, píntala a ella. Y terminé pintándola a ella, que la acababa de conocer, y la terminé pintando fue a ella. Entonces, hay veces
son personas que conozco más, a veces personas que conozco menos. Eso quiero creer que influencia de una u otra manera la obra. Yo he pintado personas en repetidas ocasiones y yo siento que cada vez la conozco un poco más. Y también es una excusa porque por lo general, con contadas excepciones, son situaciones en las que yo estoy solo con el modelo. Y tengo la oportunidad de tener 2 horas, 3 horas sentada una persona hablando y conversando solos en esta situación y me gusta. Es algo que me gusta, es algo muy cartagenero, dirían algunas personas, muy costeño. Yo disfruto de hacer un momento social, de un acto que es normalmente todo lo contrario, que pintar es algo muy, muy solo todo el día. Entonces me gusta darme un descanso y de pronto estar y compartir con alguien un retrato mientras nos tomamos una cerveza y hablamos y conversamos. Sí, o sea, bueno, yo soy costeño también. Obviamente las playas de Lima son bastante... acá es frío y nublado, pero sí, sí, sí a lo que te refieres. O sea, creo que no solamente costeños, quizá latinoamericanos en general, una cosa como ven a mi casa un par de horas y te sientas y hablamos, se convierte casi en un evento social, o sea, de 2 personas. Pero yo me imagino que los estadounidenses o los europeos es como, siéntate ahí, no hables, por favor, mírame acá, préstame atención, no sé qué. O sea, habrían como mucho más reglas quizá, y esto es más como tranquilo, con cervezas, con cháchara, como dicen. Sí, no, es más Sí. importante para mí eso, ¿no? El momento y la actividad y la situación que el resultado final. Hay veces que obviamente quiero que me quede bien y trato y hago lo mejor que puedo, pero tampoco voy a estarle diciendo a la persona que no hable, que no se mueva, que trate de mirarme porque no. Pues para eso le tomo una foto y lo pinto y ya, ¿sí me entiendes? Claro. Es importante el tener a la presencia de la persona ahí al frente, ¿no? Lo que decía, ya poniéndonos teóricos, Walter Benjamin con el aura, ¿no? Cuando hablaba de la fotografía y el cine en relación a experimentar los espacios en persona o una obra de arte en persona. Yo creo que tener la persona ahí al frente cambia el juego bastante a tener la foto de la persona ahí, porque la interacción hace que sea completamente otra cosa. Y para mí, pues, es traer gente acá, traer amigos que quiero ver, es una excusa también para conversar, para tener gente que quiero cerca. Y gente que me interesa conocer también. He conocido mucha gente a partir de un retrato y se han vuelto muy buenos amigos. Por ejemplo, me pasó con Esteban, el colombiano ilustrador. Tú lo conociste a él allá en Sabana. Él estaba en la entrada de mi estudio un día y yo iba a pintar a una persona y él entró y terminé pintándolo a él. Bueno, terminé pintando a la persona con él ahí y luego a él. Y se volvió muy gran amigo mío, o sea, una persona que de mis amigos más cercanos. Y fue a partir del estudio y de la pintura y del retrato. Entonces, como también he tenido pésimas conversaciones, y no te voy a decir, he tenido modelos que he tenido que decirle, bueno, por favor, se acabó esto, ya, vámonos. Ya, por favor, lárgate, ya no puedo más. Sí, he tenido tanto sorpresas gratas como decepciones, ¿no? En cuanto a, como en la vida, ¿no? A veces uno va a hablar con una persona y mira, que tú de verdad piensas así. Es como que bueno, pasa de las dos formas, pasa de las dos formas. Pero sí, a la final es lo que te decía, y para como enredar un poco todo lo que estoy hablando aquí, todo este montón de cosas, es como, hombre, al hacer un espacio social de un evento muy alienante, porque este trabajo es un trabajo muy solitario. Entonces, a la final ahí es donde creo que recae eh, una gran motivación, por lo menos, en traer gente al estudio. Sí, y en línea general los latinos, ¿no? Todo lo volvemos un evento social, o sea, los europeos, o sea, en Estados Unidos a mí me dio mucha risa cuando fui, íbamos a comer y pagábamos y la gente decía, ya vámonos, ¿no? Yo, ¿qué pasa? No vamos a quedarnos un ratito, la sobremesa, todo eso, ¿no? Y parecerá como
Gracioso, pero yo creo que en tu caso debe ser así, ¿no? Tú creas un ambiente, y como dices, ¿no? Creas un espacio social en un trabajo alienante, pero creas un ambiente donde la persona se siente cómoda y relajada, y eso permite quizá que salga un mejor resultado, ¿no? A través de la conversación, de la socialización. Sí, sí, sí. Es casi como ir al peluquero, como ir a los, ¿sabes? A que te hagan algo mientras estás hablando ahí un par de horas con Mm, alguien y va a haber un resultado de algo que te están haciendo. Entonces también hay de por medio este lienzo entre los dos y, o sea, estamos haciendo algo juntos. ujú, claro, de todas maneras. Y cuéntame, ¿cuáles son, o sea, tienes algún proyecto que se viene, que quieras compartir con nosotros o algo? Sí, no, el proyecto de tesis como lo presenté el año pasado en plena pandemia, tú tuviste la fortuna de irte un poco antes, pero a Sí. mí me agarró la pandemia en Estados Unidos haciendo la tesis de maestría y cuando la fui a presentar, pues muy poca gente pudo asistir, era octubre creo que era el año pasado, Mm. estaba muy difícil. Y entonces me traje todas estas obras de mi abuela, las que estábamos hablando, Ujú. y hablando con personas acá conseguí que se expusiera en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, justo en septiembre creo que es. Y mi abuela acaba de fallecer hace como un mes. Ay, lo siento mucho. Entonces es todavía más importante, creo yo, para mí presentar este trabajo acá en el Caribe y ahora que ella no está, pues hacerle un poco un homenaje póstumo y que sea un motivo de recordarla, ¿no? De una forma a veces muy personal mía y de cómo yo la recuerdo, pero pues para todos los que la conocíamos acá también. Entonces eso es ahora mismo yo creo que lo más importante. En agosto voy a estar en Cali, una ciudad aquí en Colombia también, haciendo un taller con, y en una exposición. Y pues lo demás es pintar, te digo, tratar de pintar todos los días aquí en la casa y seguir haciendo a mis amigos y pintando las cosas del día a día, echando ese cuento que es uno el que puede echar, ¿no? Sin ninguna ínfulas de grandeza ni afán de cambiar el mundo. Eh, Ujú. Pero también haces, o sea, no solamente pintas amigos, tienes ideas, o sea, se te ocurre ideas, o sea, lo de los nadadores, o sea, no es que alguien se metió en una piscina y tú pintaste, o sea, se te ocurrió, ¿no es cierto, no? ¿Y de sí, dónde? no, pues comencé pintando, comencé con un dibujo en el cuaderno de unos amigos en las islas, aquí a 45 minutos de Cartagena. Ujú. Y, y de ahí pues seguí, comencé con eso y ahora hay veces que simplemente pinto un lienzo de un color y hago dos, tres trazos y de pronto sale algo o de pronto tengo otros dibujos de los que miro. Y es para mí muy difícil decirte porque sí, estoy pintando varias cosas, estoy pintando mucho como personas que conozco de Cartagena, una mecedora, últimamente cuadros grandes, pero no he hecho suficientes todavía para decir que es un proyecto. Y entonces, volviendo a lo que te decía anteriormente, es Ujú. pintar y luego entender y desarrollar y conectar aquellos puntos donde se conecta conceptualmente y donde es que hay como analogías y puentes que yo pueda retomar y hablar de que hay algo cohesivo entre todas estas obras y que juntas sí pueden llegar a conformar un proyecto y eso de pronto puede llegar a cambiar las obras que voy a hacer siguientes. Pero como acabo de terminar de un proyecto de tesis largo, decidí que este año pues voy a pintar y lo que salga sale y pintar todos los días y luego entender y reflexionar en algún momento sobre lo que está pasando, ¿no? Ujú. Claro. Y cuéntame, ¿qué haces para relajarte? Si estás 8 horas o más al día, ¿tienes algún pasatiempo o qué haces para desestresar y escapar un poco de... Eh, sí, no, pues aquí todo tiene que ver, salgo a hacer, a remar al Ujú. agua, me voy a una isla que queda acá al frente en un paddle y pues tratando de hacer ejercicio, volver a hacer ejercicio ahora después de un año de sedentarismo completo, ha sido difícil, pero pues ahí estamos. Ujú. Y ves amigos, Sí, obviamente, en sí, situaciones... tengo amigos y pues aquí me reúno en mi balcón muchas veces, nos tomamos unos tragos, hablamos, mis primos están acá, mi familia,
me vine a Cartagena pues por estar mi familia aquí y claro. pues pasar tiempo con ellos, almuerzo donde mis viejos los sábados, me veo mucho con mis primos, ¿no? Todo esto, lo normal de la vida de cualquier ser humano, diría yo, y pues por ahí algún tiempo de ocio encuentro para ajedrez o jugar algún videojuego con mis primos, cualquier cosa como para mantenerme en contacto con ellos. Claro, y además también creo que te puede ayudar a recargar tus baterías para al día Sí, siguiente ¿no? ya ponerte a hacer Como el tu... tiempo ¿no? de ocio es necesario para la creatividad, dice un cantante por ahí. Más Sí, de todas maneras. Bueno, antes de la última pregunta que tengo, mi estimado Pedro, es ¿qué consejos le darías a pintores nuevos que quieren, recién están empezando y que quisieras, algo que te hubiera gustado saber o qué sé yo? A mí me hubiera gustado que me dijeran que cotizara pensión y salud desde joven. Me hubiera gustado que me dijeran eh, que me tratara a mí mismo como una marca y tratara de vender mi obra eh, en las redes sociales, que hoy en día ya no es tan necesario las galerías. Estoy hablando desde las cosas más prácticas del negocio, ¿no? Pero que si hubiera algo que sí es importante de verdad para esto es dibujar todos los días, Esteban. Estás comenzando y quieres llegar a ser pintor, quieres vivir de la pintura, dibuja todos los días en tu cuaderno. Agarra un cuaderno y dibuja todos los días. Así sea media hora. Y ese pequeño espacio que te das va a ser una diferencia abismal en el futuro y en tu carrera. Entonces, sí, la autodisciplina, la recurrencia, el repetir todos los días, ¿no? Tener tu horario y ser organizado. Creo que es como lo que más me ha servido a mí y lo que más me ha costado también es desarrollar, ¿no? A lo largo de estos años y que lo que me falta todavía es mucho. Entonces, pues yo quiero creer todavía joven, tengo 33 años. Sí, sí. Entonces, no te, todavía me falta mucho para llegar a tener como la sabiduría de algunas personas que llevan pintando muchos más años, pero en mi caso, sí, la autodisciplina y la consistencia, ¿sabes? Eso de la musa, olvídate de esa vaina y siéntate y haz tu trabajo todos los días como cualquiera y vas a ver que pues vas a poder, creo que, subsistir de esto. Sí, y una cosa que quería agregar rápidamente, que quizás no sé qué opinas, pero este tema de la inspiración. O sea, no esperes a la inspiración, porque la inspiración no es que estás sentado en tu casa o en el autobús y viene una idea increíble, totalmente desarrollada, ¿no? Creo que la inspiración, si la queremos llamar así, nace a partir de empezar el trabajo por tu cuenta, de empezar a esbozar, de empezar a hacer notas o qué sé yo, y quizá después se te ocurren más ideas, pero no es que viene el aire del Espíritu Santo y tienes la cosa resuelta, ¿no es cierto? O sea, Sí, no, ojalá fuera así, ojalá y me sucediera así. Yo no sé si a ti te sucede con tus ideas. He tenido buenas ideas en la ducha también, no te voy a decir que no, claro, pero la mayoría de las mejores ideas suceden sentado frente a un lienzo o un cuaderno, forzándote a trabajar. En mi claro. caso, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo será la musa del cineasta. No sé, Tampoco hay, tendría ¿no? que preguntarle, mi hermano es productor de cine también y tendría Mm. que preguntarle a él qué le conviene. Claro, al final todo esto se trata de trabajo arduo y consistente, y si haces eso vas a producir resultados, sea en pintura, sea en cine, sea en podcasting, sea en lo que sea, Claro, ¿no? Entonces, eso me parece lo claro, importante. claro. El podcasting es casi tan ingrato como la pintura, diría yo. Sí, igual es solitario, o sea, por lo menos hablo con gente como tú y todo, pero, o sea, esto es una oportunidad también para conversar contigo, amigo, querido, pero al final yo soy el que edita y hablo y es como que le hablas a veces a nadie, ¿no? Porque es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa. Y es como, ¿quién está escuchando esto? O sea, yo sé que lo escucha más adelante, pero en ese momento no le estás hablando a nadie, ¿no? Entonces, Sí, que es claro, importante ¿no? tener esos espacios. Como actuar en una pantalla verde, más o menos. Claro, sí. Bueno, Pedro, esto ha estado muy, muy bacán, muy interesante. Te agradezco muchísimo el tiempo. Eh,
quisiera, bueno, para los que quieren conocer más el trabajo de Pedro, Pedro tiene una página web, pedrocobo.com, es C-O-B chica O, siempre quiero, aquí hay B larga también, Sí, Pedro, pedrocobo.com, y también tienes tu Instagram, @pedrocobo. ¿En dónde más te podemos ubicar o básicamente en eso? no, ya, ahí yo creo que lo sumarizaste todo muy bien. Ahí está perfecto para el que le interese, puede ir a ver mi trabajo con mucho gusto. Y yo muy feliz de haber estado acá. Te cuento que me encantó poder hablar contigo. Hace mucho tiempo no sabía nada de ti. Cuando me escribiste me alegró mucho. Yo sé que Esteban también está allá en Lima. No solo tú, sino el otro Esteban. Qué chévere. Entonces, creo que hay un doble motivo para ir de pronto ahora que las cosas se normalicen a visitarlos por allá Sí, por en Lima. supuesto. Aquí te esperamos y también motivo para visitar otra vez la bella Cartagena y compartir contigo. Nos tomamos unos tragos en tu balcón. Hombre, con mucho gusto y bienvenido siempre a... Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, Esteban. Chao.